ya miércoles, ya a mediados de mayo, con un tema bastante interesante. Y digo bastante interesante porque estaremos platicando con el doctor Miguel Ángel Carr, cronista de San Martín Jilotepeque, sobre fotos antiguas en el municipio. Así que le damos la cordial bienvenida. Bienvenido. Gracias, Ángel. Gracias, Quique, ahí también por acompañarnos con el cable sanmartineco. Y antes de iniciar, pues quiero agradecer a don Miguel Estrada, pues aquí nos obsequió para que hagamos en otro programa, me pidió así de favor que probemos el café. Este es un Catuay con un puntaje de 85, entonces es un café riquísimo. Aparte de eso, pues les quiero contar que ya pasó la primera temporada de los sonpopos, el caviar mesoamericano, pues es una delicia para los sanmartinecos y que estuvo costando 160 a la libra. Ahorita creo que ya anda por los 150, 140 me comentaba, y que también esto es algo de gustar en estos días, ¿no? Obviamente por los inicios de las lluvias y disfrutar lo que es una de las comidas gourmet. Y esto pues para hablar de este tema, Ángel, creo que es importante recalcar lo que es la colección San Martín Jilotepeque. Esta colección pues está integrada por varias imágenes que datan de 1891 a la fecha. Son usualmente fotógrafos anónimos y algunos conocidos como don Juanito Ábalos Paredes, que era uno de los fotógrafos importantes en su tiempo. También hay fotografías de Valdeavellano, Gerbruger, Anaya, Martínez, García y algunos otros que en su momento pues retrataron al municipio. Para hablar de foto antigua, pues es importante recordar que este fue un evento excepcional. 1826 hablan de Niepce y de daguerrotipo, que fueron los que iniciaron con una copia heliográfica, y luego el daguerrotipo pues revoluciona la toma de imágenes. El gobierno francés hace la patente y esto pues es un regalo al mundo. Y esto fue revolucionando lo que es la toma de imágenes, y llega el momento en que a Guatemala dice que llega más o menos 17 años después. Usualmente los fotógrafos en Guatemala eran extranjeros que instalaban sus estudios, y muchas de estas imágenes pues eran tarjetas de visita o el daguerrotipo, pero era algo costoso, que usualmente era la élite que costeaba. Por ejemplo, una foto dice que te costaba 16 pesos en oro. Era algo imposible para alguien que pudiera tomársela. Y así como estos fotógrafos pues se fueron instalando también en Antigua Guatemala, nombres muy conocidos como Juan José de Jesús Yaz, los fotógrafos Noriega. En Quetzaltenango estaba Zanotti, y también luego los fotógrafos de renombre que eran los de prestigio también en Guatemala. Y en San Martín pues algunas fotos que he encontrado pues tienen el calco ahí de los apellidos que eran muy notables en su momento. Entonces, para iniciar con esto, pues al llegar a las viviendas me llamaba la atención que muchas personas pues tenían colocadas fotografías de mucho tiempo, y me llamaba la atención de que casi en todos los hogares pues coleccionan material de la época. Lamentablemente con el terremoto pues se perdió mucho el acervo fotográfico, y en la casa de los Ábalos pues siempre veía yo fotos interesantes. Y un día pues doña Catalina me dice: mire, doctor, aquí hay un lote de fotografías que creo que le van a servir. Entonces vine y tomé las fotos, y así fueron llegando otro tipo de material a mis manos, algunos con calidad de préstamo. Traté en algún momento de escanearlas, y empezamos a reunir datos y mucha información, y entonces logramos retratar al municipio, sobre todo en la parte central o histórica de sus edificios, que era lo que más era notable. Hay fotos familiares también de las modas, épocas y lo que uno puede notar en las viviendas. Y entonces esta colección pues yo la doné. Esta se encuentra en la Fototeca Guatemala, en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, para conservación. Y yo conservo pues únicamente copias o los slides o fotocopias en algunos casos, y este archivo pues se diseminó por toda la población, porque en ese momento pues uno no tenía los medios. Yo recurría usualmente a
a obtener una copia de mis fotos a través del escáner. Entonces en las computadoras pues quedaron los registros, y entonces eso fue suficiente como para que, así como mencionan ahora el término viral, ¿verdad?, que las fotografías se diseminaran. Lo importante pues es que esto fue base para que el sanmartineco se sintiera orgulloso de ver a su municipio. Y casualmente encontré hace unos días una tesis del arquitecto Palmieri del año 77, donde él habla de la reestructuración del municipio de San Martín Jilotepec. Pero lo que me llama la atención es que habla de la plaza de armas, casi como lo que estamos hablando de la antigua Guatemala. Y él menciona que reestructurar el centro cívico del municipio, o sea, le da mucha importancia a los monumentos históricos y las casas principales. Y ahí habla de la municipalidad, de la Casa Real, del Portalito, de la Escuela de Niñas, la oficina de la iglesia, las casas que estaban hacia el norte. Entonces todo eso pues ha sido de vital importancia para ver que estas imágenes pues tienen mucho que hablar. En este caso, por ejemplo, de esta fotografía es la iglesia parroquial. Estamos hablando más o menos 1928. Es una iglesia de corte neoclásico por la forma de su edificio. Esta iglesia pues es una segunda versión, porque la primera versión fue destruida por los daños del terremoto de 1902. Esa se reestructuró, pero parece que... Versión conocida de fotografías, porque sí, me imagino que mucho antes hubo otras. Sí, eso seguramente, porque ahí mencionan que una de las iglesias fue terminada en 1871, hablan unos datos. Entonces, si hay arreglos especiales para los campanarios, mencionan altura, la cantidad de ventanas octagonales que tenía. Pero esta es una foto muy, muy importante, porque podemos ver en el nicho principal a San Martín, que cosa después del 42 ya no se observa. Entonces eso sirve como para ilustrar lo que es una imagen. Y obviamente pues lo que uno nota también es en el empedrado, que este es un enlajado, que no se ve como la piedra bola tradicional, que es como ahora está, que está como con una piedra de río combinado con piedra bola, pero antes eran lajas de... Sí, y esto me recuerda que algún señor me comentó que cuando traía sus bestias, porque no sé si te has visto que alrededor de la plaza pues antes habían argollas, y estas argollas eran para sujetar a las bestias cuando venían a hacer negocio. Pero me comentaba que a veces los caballos como que patinaban la forma de las patas, ¿verdad? Porque los cascos de los cascos, dice que entonces se deslizaban y que parece que no era del gusto de porque obviamente llegaban a la pila pues para surtirse de agua. Entonces de esto habla esta fotografía. Este es un anónimo, y vamos a seguir viendo una siguiente muestra de las fotografías. Esto es una fotografía ya de casi los años 60. Esta es una vista interesante, porque del lado izquierdo o hacia el oriente uno puede notar el colegio o la escuela de niños. Contrario, del lado derecho pues estaba la escuela de niñas. Lo interesante de esta es que era una estructura de 2 niveles, era creo que la única, porque mencionan que San Martín fue hecho, pero no con tanta majestuosidad como la antigua. Donde ahora está la cofradía. Donde ahí se encuentra la cofradía, ahí se encontraba este edificio. En algún momento pues ingresé a este edificio, que estaban haciendo para los días de Semana Santa, hacían como un Vía Crucis en el interior y exhibían también películas. Era interesante ver la estructura del edificio, porque eran pisos de madera y era muy hermoso. Esto obviamente con el terremoto del 76 pues esto se destruye. Esta fotografía se encuentra en el libro El último anticomunista, se llama, dice Gabriel Martínez Rosal, y donde como autor es Rubén López Marroquín. Estamos hablando del 2000, menciona como el 2006-2007 por ahí. Vamos a ver la siguiente. Esta foto es muy curiosa. Es una vista norte, hacia donde nosotros podemos observar pues son las casas principales. Usualmente ahí estaban alojadas las farmacias. Estas farmacias pues habían 2, estaba una hacia el norte y otra hacia el sur, y estas viviendas pues usualmente eran de personajes que tenían un poder adquisitivo. Por ejemplo, ahí estaba alojada la familia
Martínez del Rosal, que tenían mucho el vínculo con Castillo Armas, eran con el movimiento de la liberación, sí, del 54. Y ellos pues también tenían muchas propiedades camino hacia Chonimabaj. Entonces esto pues ilustra en algún momento cómo era la arquitectura, que era armonía, mucha armonía en su momento. No había un edificio más alto que la iglesia, que ese era otro de los... Y curiosamente dice que para irse a cada esquina podías ver bien los declives, y no había, así como ahora pues uno ve disonancias en las alturas de los edificios. Entonces era un marco o un entorno pues muy bien elaborado. Y entonces esta fotografía pues también es un anónimo de las que tenemos en la colección. Esta es una fotografía donde se ve de sur a norte la plaza de San Martín Jilotepeque, y se ve totalmente despejada, viendo la iglesia de antes del terremoto, ¿correcto? Sí, también esta vista pues nos puede ilustrar que del lado norte, en una de las esquinas donde ahora hay una tienda, pues ahí estaba la casa del Español, que era un ciudadano que tenía un negocio, pues él era ciudadano español, y ahí le decían la tienda del Español. Y ahora pues la contraparte, pues ahora hay un centro comercial. Este es algo de lo que también el sanmartineco era notorio en ese tiempo, que estaban las ventas y los manteados, que eran ventas provisionales, que usualmente era mercado los días martes, jueves y domingo. Llegaban en la mañana y en la tarde pues se llevaban sus palos, así le decían, pues vamos a instalar los palos, que era una sombra. Esa sombra usualmente era una base de madera, llevaba un madero vertical con un cruzado en la parte superior, y usualmente en la parte de arriba pues era manta blanca, que era mantadril. En algunos casos pues dice que colocaban como una cera especial porque cuando llovía, para que no se mojara, pero era lo que decían una sombra. Lo interesante es que la iglesia pues sigue siendo la misma que en algún momento todos conocieron antes del 76. Es una iglesia de corte neoclásico muy hermosa, con buena imaginería. ¿Era más alta que la actual? No era. Ahora pues creo que tiene un poquito más tiene un poquito más de altura, porque menciona que la puerta era sumamente alta, pues eran 13 metros de ancho por 50 de largo. Más mencionan 16, 14 varas por 18, entonces hay datos interesantes donde era un edificio alto, obviamente. En la fotografía pues se logra apreciar de la colección del doctor, se logran apreciar ventas dentro de la plaza, y ya se ve otro tipo de empedrado, que es un empedrado combinado entre laja y piedra de río y piedra bola. Ya se ve otro tipo de... Sí, usualmente dice que ese tipo de empedrado era hecho en forma de como que le decían el pañuelo, que no habían drenaje, sino que el drenaje lo hacían los declives que llevaban. O sea, está bien hecha, que era especial el tipo de trabajo que tenían. Eso hablan de 1880. Esta es una tarjeta de visita, que eso era una de las fotografías bien importantes de la colección. Esta es es la más antigua, ¿no? Es la más antigua, que yo desconocía de este material hasta que, visitando la casa de el señor Ignacio Boror, a él le decíamos todo don Nacho. Él era de oficio carpintero y se desempeñaba como albañil también. Pero en todas sus cosas pues él tenía esta foto, y platicando me dice: usted no se va a imaginar este detalle que tiene la iglesia, porque eso usted no la conoció, porque obviamente pues no es de este tiempo, pero esta era la primera iglesia, me menciona. Me llamó mucho la atención, dudamos en su momento, pero cuando se hace el análisis, las montañas corresponden casualmente a lo que es el tipo de circunvalación que tiene el municipio de área montañosa. Entonces atrás pues hay una leyenda que es... que usualmente pues lo enviaba una familia a otra, donde le decía pues muy atentamente: envío saludos, que era de una persona a otra, pero es una letra, una caligrafía muy exquisita. Y esto pues habla de que esta iglesia tenía mucha similitud con la iglesia de Comalapa. Era una iglesia barroca, se podría decir, por la forma de construcción. Y esta iglesia pues no era tan alta como la de ahora, pero lo curioso es de que enfrente está el mercadito, y este mercadito pues cumple
muchas de las funciones de la plaza, que era para las actividades civiles, militares, el centro de comercio, pero esto era provisional, era un lugar venían la gente de Comalapa, se colocaba su venta, eran nada más unas horas durante el día y se llevaban todo, y la plaza quedaba igualmente descubierta y limpiaban y todo, y la plaza quedaba inmaculada, como vamos a ver en otras fotografías. Esa es como de 1800, ¿no? Esa estamos hablando desde antes de 1902, porque viene el terremoto de 1902, que es una de las grandes catástrofes que se da en el occidente, con la erupción del volcán Santa María. Entonces hay también una especie de tsunami, dice que hay erupción del volcán, y entonces también hay daños en todo el occidente del país. Entonces esta iglesia se destruye por completo. Y luego lo interesante de esa fotografía, pues que don Ignacio me dice, pues hagamos negocio, me dice, y me la dan. Yo le dije, préstemela, o no la presto, me dice, mejor se la voy a vender. Pero era un precio simbólico en ese momento, pues esa es una de las joyas de la colección, porque ¿no tenía más fotografías? Bien, habían algunas, todavía conservo una que él me dio, que es también la de 1928, que es el Jesús sepultado del Calvario. Lo curioso que es una velación, y la imagen pues no tiene cabellera como la que le conocemos como ahora. la que conocemos, sino que es una cabellera tallada en que es la que tiene justamente que ahora. Hablan de cierta cantidad de años, y entonces es el Jesús Jesús sepultado, que ahora pues tiene sus insignias cuando hicieron toda la consagración. La consagración, hicieron toda lo que es la restauración. Esta foto pues es interesante, que estas son actividades para los días de 15 de septiembre, eso hablan de 1940, 42 por ahí, y se ve pues la plaza cumple otra función. La cívico-militar. Cívico-militar, pues que esas eran las plazas de armas, que esa era porque ahí también era el lugar para los bandos, ¿verdad? Los municipales, y ahí se ve también parte del San Martineco, que todavía el traje usual, donde uno puede ver la moda en ese tiempo, que era el sombrero, el saco de jerga, el pantalón blanco, los caites, y algunos pues que tenían el recurso, pues tenían sus caballos, pero la gente le decía las bestias. Por eso es importante tomar en las fotografías personas para definir la época en la que pudo haber sido tomada la fotografía. Sí, esa es una recomendación que se hace, que por ejemplo uno cuando va a una procesión, pues por ejemplo uno se centra en el Jesús y la imagen y las vírgenes y todo, pero uno dice que nunca se preocupa por tomar todos los alrededores o los edificios o lo que está ocurriendo, porque eso después de muchos años da constancia y fe de los edificios, las modas y todo en su momento. Entonces eso era pero parece que estas son cámaras que tienen gran angular. Que esa es la diferencia, que por ejemplo ahora los que toman fotos pues saben que es un micro, que es un gran angular, que es un lente normal, que es un zoom, que es un telezoom y todo. Entonces, pero en ese tiempo pues la gente pues obviamente esas son fotos muy estéticas, mucha habilidad del fotógrafo, un muy buen ojo también para captar. Y ahí miramos otra versión de lo que es la Casa Real. Esta es como una segunda versión, porque hay un edificio anterior, y ahí está el Portalito, que es un edificio muy hermoso también, que lamentablemente se perdió, y es donde está ahora una antena de telefonía. Sí, en la fotografía se logra apreciar una vista desde más o menos desde donde ahora está la oficina parroquial hacia la Casa Real, hacia el sur. Hay una actividad que pareciera que es la de 15 de septiembre. Se ve que hay adornos con flores en maceteros y un hombre montado a caballo, que probablemente sea de índole militar, y algunas personas sosteniendo algunas banderas, seguramente haciéndole honores a la bandera, muy posiblemente. O a lo mejor haya sido por el centenario de la independencia en Guatemala, es muy posible. Podría ser, porque dice que muchos de estos eventos, así como las ferias, son las que rompen la monotonía de un pueblo. Porque usualmente en los pueblos pues la vida es tranquila, en algunos momentos pues un poco aburrida, no hay mayor actividad, y lo único que saca de contexto a una población dice que son las ferias y las actividades como de este tipo. Porque sí se ve suntuoso, se ve muy festiva la actividad de la fotografía. Y también las visitas de personajes importantes, como vamos a ver en alguna otra. Pues esta es algo de los que les gustan mucho los vehículos, pues esta es una de las fotografías
tal vez más antiguas de lo que es el transporte extraurbano. En San Martín se menciona que los primeros vehículos de carga, así como estos, ingresaron como en el año 38. Hay un ciudadano de San Juan Zacatepeques que trajo un servicio que era la Vencedora, después vino la Preferida y después la Joya San Martineca y después otras empresas. Esto inicia porque el viajar a Guatemala, para eso se usaban lo que se llamaban digamos, lo que es las largas distancias y las cortas distancias, ¿verdad? Que había el envío de artículos, por ejemplo, mercadería perecedera o ir a comprar y a traer, pero la única forma de poder llegar a Guatemala era caminando. Y si algunos recuerdan o tienen abuelos, pues les pueden dar fe de esto, que salían de San Martín Jilotepeque, agarraban por Pajón o Palamá o Xesuji y se encaminaban por parte del Astillero, parte de Chihuichón, bajaban al Pizcayá, ascendían a Las Trojas, se encaminaban por Santo Domingo, San Juan, San Pedro, y la llegada a la ciudad en ese momento dice que era el guardaviejo, porque Guatemala tenía 4 entradas. Claro. Entonces al llegar ahí, pues estamos hablando de casi un día de camino. Luego un día de venta, día de compra, ya estamos hablando de 2 días, y el tercer día era de regreso. Hay quienes hacían hasta 4 y ahí cuentan que hasta gente de Joyabaj venía de esa larga distancia, hacían un descanso aquí en Pajón y se dirigían hacia la ciudad. Y eso da fe porque muchas de los abuelos pues usaban su cacastle, ¿verdad? Que era una armadura sencilla de madera, pero me cuentan que los primeros lugares donde se podía conseguir un ticket de camioneta era en el Calvario, casualmente donde vivía don Reyes Car. Entonces dice que un día antes llegaban a comprar el boleto, apartar el lugar, y un boleto te costaba 25 centavos. Entonces el bus se dirigía de San Martín Jilotepeque, camino por el Ojo de Agua, la Chácara, bajaban por donde fue el derrumbe, llegaban al Amate y ahí hacia parar en Chimaltenango. Creo que ahí había una gasolinera, pero dice que era toda una faena. Era toda una faena, y el gran problema es la cantidad de polvo, porque eran vehículos usualmente también eran de madera, muy duros, muy rígidos, y llegaban, ellos decían, ¿verdad? Dice que ahí llega uno canche de tanto polvo, ¿verdad? Que cuando nomás llegaban, por eso se ven como en las películas, se sacuden y dice que era gran polvazón, pero dice que era toda una aventura llegar a la ciudad. Pero cuentan que el último cacastero fue víctima de un accidente que volcó una camioneta. Entonces ahí es donde se pierde, dice, el último cacaste en un accidente. Entonces es donde ya se convirtió en moda el uso de vehículos extraurbanos, o como decimos aquí, nos vamos en camioneta. Hay que aclarar también que la carretera que nosotros conocemos, que parte de la gasolinera hacia el área que conocemos como el Amate, que es el primer puente, ese camino no existía para uso vehicular. Era por parte del lado del Ojo de Agua. ¿Puede ampliar este? Pues fíjate que ya me imagino que hubo como una tormenta tropical, eso fue en los años 60. Y curiosamente, pues ahí estaba trabajando un maquinista que le decían, parece que le dicen muchos que era un mosquito. Entonces él estaba con su maquinaria y cabalmente hubo un derrumbe de grandes proporciones y eso tapó por completo la carretera. Entonces ya no se podía transitar, entonces la única forma fue hacer una nueva carretera. Entonces rompieron ahí donde está el ascenso de la subida de los Lamentos, que es la carretera que actualmente conocemos y es donde han ocurrido todos los accidentes. Esa carretera es tan difícil en su momento porque tenía mucha inclinación, unos 45 grados, y la tuvieron que, después del terremoto, parece que tuvieron que hacer un corte un poco más bajo ahí con los tablones, y todavía se puede ver parte de esa carretera vieja, pero dice que fue toda una proeza lograr romper esa carretera, y a consecuencia de eso, pues esas curvas o los cortes están diseñados, pero el problema es el descenso, que es muy precipitado, que por eso ocurren los accidentes. Entonces en ese momento, pues todas estas personas que viajaron en su momento hacían ese recorrido de lo que es San Martín, San Nicolás, entrada de Ojo de Agua, la Chácara, y llegar hasta el puente La Mate.
¿Era un recorrido más largo que el de ahora o similar? Era un poquito más largo, pero con demasiada curva. Pero dice que los pilotos eran, como tenían pericia, como van acomodándose al terreno, pues era... Y era menos inclinado, me imagino, ¿no? Sí, era plano, porque como son ascensos muy pequeños, no comparado con la carretera. Por eso que todo el mundo cuando viajaba a San Martín, solo de pensar acá, pues se persinaban y decían, ir a San Martín es muy complicado porque demasiada curva. Y obviamente pues los vehículos se quedaban, uno era testigo de que en esa curva se quedaban tanta cantidad de vehículos porque no aguantaban con el peso. Entonces, pero... Bueno, y también hay que declarar de que en el lugar que ahora conocemos como La Pedrera, antes de llegar a La Mate, hay un doble camino, ¿no? Porque había un camino arriba y otro camino abajo. Pues ese camino era el que inicialmente era el que conducía a San Martín, pero como era tan dificultoso, entonces tuvieron que hacer cortes en la parte baja para poder acceder al municipio. Entonces, ahora ya desapareció ese camino, el de arriba, casi ya no se mira, y como también hay una mina a cielo abierto, pues parece que eso ha perdido también parte del rastro de la realmente lo ha desaparecido porque justamente ahí termina el camino. Pero este no es el primer vehículo que ingresa a San Martín, porque esos hay una visita especialmente que vamos a ver en otra fotografía. Ahora pues esta es una de las fotos de una pintura magistral de Vicente Guerra, donde podemos ver a detalles todo lo que estamos platicando de cómo miraba uno en ese momento la plaza, que eran líneas bien hechas, habían carrileras, habían espacios, habían ángulos, pero en Chente es uno de los que sabe trabajar mucho el empedrado, que da la apariencia como que uno camina en el lugar. Aparte de eso, pues... Sí, porque le da la sombra, los matices. Sí, fíjate que la mayor parte de edificios usaban ese color, el color amarillento, pero no es pintura como uno conoce aquí de hule, sino que eran pinturas especiales, eran pinturas que era una mezcla de goma, pintura en cal, llevaba un tinte, y aparte de eso, pues le aplicaban algo como una base especial para que no se desprendiera. Pero lo curioso es que cuando uno se recostaba en esas paredes, cuando miraba la camisa y todos los sacos, estaba totalmente manchado del color, porque no tenía buena fijación. Pero en la antigua ahora están enseñando ahí en el Consejo de Protección, hay un taller especialmente para recuperar el color, para lo que se llama la paleta del color antigüeño. Yo creo que recomendaban echarle sal a la mezcla para que no se quedara la pintura. En algún momento sabía que le echaban leche y utilizaban cola de pescado y utilizaban varias cosas, pero cuesta mucho hacer ese tipo de pintura. Pero lo usual era que era la arena que utilizaban era para hacer un repello o un cernido fino que quedaba exquisito. Y luego pues esta fotografía, para algunos recordarán que en su momento antes del terremoto pues estuvo el monumento a Justo Rufino Barrios en el Cerro del Reformador. En algunos pues recordarán que le dicen el Cerro Pelón, y en ese cerro pues lo que llamaba la atención es que había muchos cipreses enano, grueso, y eran cipreses que en la noche pues daban un poco de miedo. Pues ahí bien podía uno ir a descansar adentro de los cipresales. Aparte de eso, muchos les gustaba ir a jugar y montarse en los cipreses como que fueran caballitos, estaban tan lisos. Sí, también en los 90 se veía eso, aún, a finales de los 80, 90. Y en la parte de atrás pues estaban los pajonales de Doña Lola Coyota, que era usualmente el lugar que uno visitaba para ir a traer pajilla para los barriletes para noviembre. Luego en la parte de abajo pues muchos niños en algún momento pues jugaron descender ahí en el cerro, porque era todo, no habían gradas, sino que era como talpetate, y crecía un poco como un pajón. Entonces la gente, lo que hacían los niños, pues agarraban un cartón o lo que tuvieran y se deslizaban y daban vueltas, y esa era la forma de divertirse. También encontrabas fuentes de agua, que era muy húmedo el lugar, pero era el único sitio donde podías ver tener una visión completa de lo que era el valle de Jilotepec. Por ahí me contaban que con el tema del Cerro Pelón, no es que le decían Cerro Pelón porque no tenía árboles, sino porque estaba justo Rufino Barrios ahí, su estatua no tenía pelo. Sí, pues esa es una de las versiones. Estaba revisando y dice que el Reformador pues entonces tiene su apogeo en una de las épocas de la historia de Guatemala. Y este José Reina Barrios él parece que le da un poquito de empuje aparte de colocar mucha obra
o en muchos lugares para recordar su memoria. Parece que eso desaparece y en tiempos de Ubico otra vez como que resurge. No sabemos exactamente en qué época fue colocado el monumento. De cierto es que se destruyó, creo que eso fue, no sé si sea el terremoto, pero la cabeza de Justo Rufino fue a parar a una vivienda y ahí la tuvieron en... Bueno, el monumento todavía estaba, lo recuerdo que aún estaba en los 90s. Ya a partir de finales de los 90s se instaló allí una especie como de caseta o de casa grande en el cerro del Reformador, y luego ya se hicieron las canchitas, que ahora está finalmente la canchita y el parque. Y la cabeza del Reformador creo que aún existe. Sí, parece que hay también un grupo ahí que está interesado en el rescate, pues me cuentan que tiene la cabeza ahí del Reformador. Bueno, el busto realmente, porque si hablamos de la cabeza. Sí, tendría que ser el busto, porque ahora dice que ellos parece que tienen intenciones de hacer una escultura o volver a reedificar el monumento y colocarlo en el sitio. Creo que hubo una intención, no se ha ejecutado por alguna razón, pero obviamente pues ahora son otros tiempos que... Sí, sí es muy debatible con respecto al tema de monumentos, cuál es el nuevo tratamiento que se les debe dar, ¿no? Sí, porque tendría... Bueno, porque hay que contextualizar realmente con respecto a la historia de la llamada Revolución del 71. Sí, lo ideal sería tener el busto en una exhibición o hacer copias, sí, y mostrar realmente cómo era en su momento, que era algo muy notorio en ir al cerro, pues uno miraba lo que era el monumento, que era algo muy importante. Era el valle completo, ¿no? Ahora, esta fotografía es de 1958. Esta es una visita que hizo el diario El Imparcial hacia el municipio. Ellos tienen una colección interesante de las fotografías, también de lo que es, me recuerdo, de la municipalidad y otros, pero lo curioso es que esta fotografía estaba al revés. Entonces alguien me dijo, mire, venga a ver estas fotos, pero yo le dije, está al revés, porque obviamente uno conoce cómo está ubicado, ¿no? Ubicado, pero ahí sí puedes ver, hay postes de madera, y algunos en momentos eran de hierro, pero la iglesia en este momento ya no tenía la imagen o en el nicho principal la imagen de San Martín, porque en el terremoto del 42 pues hubo daños considerables y también se cayó. Pero lo interesante de este material es que pone de manifiesto que la gente cuando venía de visita lo que le llamaba la atención son los edificios históricos. Claro. La iglesia, la casa real, el portalito, la municipalidad, las casas principales y el Calvario, que era lo que llamaban. El Calvario, sí. Pero y luego se iban un poquito más lejos. El Ojo de Agua, los Toritos. Entonces uno ve que no ha cambiado esa percepción, que el fotógrafo viene a San Martín, así como uno que cuando la plaza estaba despejada, lo que uno le llama la atención, los monumentos. Sí. Porque eso ponen de manifiesto una época y contextualiza episodios a veces hay renovaciones, a veces el terremoto cambia totalmente la arquitectura y uno puede ver más monumentos que se van modificando con el tiempo, con el gusto. Y también a veces vienen aires de modernización, ¿verdad? Que dice, no, quitemos mejor la cúpula y le pongamos otra o le agreguemos columnas y que no sé qué. Entonces eso también va dando fe y testimonio de los cambios que tiene un lugar. Sí, definitivamente en ese sentido los monumentos son fieles testigos del paso del tiempo y también nos dimensionan dónde debemos estar o qué época del tiempo fue la que se tomó la fotografía. Pues esta también es una copia que obtuve del libro que te mencionaba, el último anticomunista. Pues esta es una imagen interesante de lo que es el Ojo de Agua. Ahí menciona ahí que el presidente Carlos Castillo Armas pues estuvo en su momento en el Ojo de Agua. Y el Ojo de Agua pues dice que fue creado en 1836 por el presbítero Francisco Antonio Corral, y en el año 1955 Obras Públicas le dice que le dio un remozamiento. Ahora pues está totalmente cambiado y todo en su momento. Pero lo curioso de la fotografía es que Castillo Armas pues tenía mucha amistad con lo que hacíamos mención, con la gente que vivía aquí en la calle, en las casas principales, que eran los Martínez del Rosal. Ellos tenían un vínculo muy, muy íntimo ahí con el presidente, entonces las visitas eran obligadas y siempre ahí mencionan en el documento
que siempre que venían a San Martín, pues lo que comían eran el subanik con arroz, y ahí mencionan todas las delicias de la gastronomía sanmartineca, que igual que uno trae un invitado, pues también a disfrutar del pico de gallo, del subanik, de los zompopos o el pulico, lo que uno tuviera en su momento. Y hay otra, Ángel, creo que aparte de esa, hay una más, ahí también hace mención de esta visita, porque el lugar... Pues dice, vivimos unas relaciones de tanto respeto y confianza con el coronel Carlos Castillo Armas, y se sienta y se come en una banca en una de las fincas de mi propiedad. Esto refiriéndose a Castillo ahí habla de que en su momento pues también las fincas estas, pues en el libro da muchos detalles de que en su momento pues también parte del armamento que usaba los mandos en pugna, pues habían depósitos, dice, de armamento en las fincas. Entonces San Martín pues también tiene un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la liberación, y de cuenta pues una de las escuelas lleva ese nombre. Sí, la escuela de varones. La escuela de varones creo que es de las pocas en todo el país que tiene creo que la única. Sí, que tiene una dedicatoria especialmente a Carlos Castillo Armas. Y también hay un busto ahí en el interior de la dirección, sí, que llama la dirección. Pues luego uno, rememorando la historia, pues uno sabe de que hay cosas, funestas, creo que la palabra sí, se puede utilizar con Carlos Castillo Armas. Toda la trascendencia que tiene en la historia. Entonces sí, San Martín pues obviamente pues es parte de esto, de que en su momento pues las fotos sitúan en el tiempo a personajes que han dado pasos obviamente pues en los anales de la historia. Entonces uno puede ver que San Martín no es ajeno a los acontecimientos en todo el país, siempre estamos atados a la historia local, ¿no? A hechos históricos, y que eso nos siempre creo que San Martín siempre va a dar mucho que hablar. Miguel Ángel, por venir a platicarnos un poco al auditorio también de la Casa de la Cultura y del Cable de San Martín. Tenemos saludos a través de la página de Facebook, dice Atsunum, interesante y felicitaciones. Mari Kulajay dice que no se logra escuchar muy bien, pero ya subiremos esa transmisión con un mejor audio. Y para Marcial Díaz dice, bonita la transmisión, saludos. Entonces ahí estamos. Sí, agradecemos los comentarios, y parte de esto pues es mucho del archivo que poseemos acerca de lo que es la memoria gráfica del municipio. Seguiremos en un par de programas más hablando del resto de la colección, y luego también vamos a tocar, por ejemplo, la colección del señor Jaime Martínez. Claro. Que él tiene un hito muy importante, que él toma fotos antes y después del terremoto en el mismo lugar. Y aparte de eso, pues también hay un ciudadano norteamericano que vivió un tiempo en el municipio y tiene fotografías bellísimas del municipio. Por ejemplo, la corrida del niño, hay calles emblemáticas, hay momentos en la plaza, vendedoras, y entonces uno se puede situar en ese momento, y en algún momento pues uno imaginándose, por ejemplo, algún artista que trabaje todo lo que es tecnología y que pueda hacer en 3D, en algún momento pues con todo este material fácilmente bien podrían hacer, o el municipio hacerlo en digital, poder ingresar a cada vivienda, a cada edificio, así como están en los museos de alto nivel, que por ejemplo uno puede ingresar a un museo, ver todas las obras solamente con un clic. Y esto creo que sería un sueño a futuro de por ejemplo, algún joven que esté haciendo una maestría o alguna, así como hacen temarios, prácticas y todo, que en vez de hacer cosas que no tienen mucha trascendencia, creo que eso sería fundamental. Es tecnología de alto nivel donde ya uno poder ingresar a cada edificio, porque hay suficientes fotos como para hacer esto. Pues yo estoy muy agradecido con todas las familias que han colaborado conmigo en depositar toda esa confianza en llevar ese material y saber que el uso que le damos a la fotografía pues no es de sacarle plata o de hacerlos millonarios con las fotos, sino que simplemente sirve para que el sanmartineco se sienta orgulloso de sus edificios, de la importancia de cuidarlos, de la importancia de que tienen cada monumento, de que estas fotos hablan de épocas, de modas, y obviamente pues de hechos históricos, y que estas familias pues fueron tan cuidadosas en conservar ese material. Ahora muchos tienen un celular y en un momento a otro se borran las fotos, no se conservan en discos duros,
se quedan en la nube, se pierde la contraseña y se perdió el material. Pero imagínate que hay fotos de 1891 que todavía conservan y están ahí las fotos. Obviamente con el tiempo se han ido perdiendo porque la exposición a la luz, el contacto con las manos hace que se vaya degradando el material. Pero lo importante es que gracias a ellos es que esta memoria perpetúa los apellidos de estas personas que conservaron. Y obviamente pues nosotros somos solo un vínculo de transmisión, de tener esa confianza, de decir esto me lo dieron, véanlo, porque la foto dice que no, estando guardada pues no sirve para nada, sino que la foto es para verse. Para exponerla, ¿no? Y esto también es como un llamado de atención para los jóvenes que les gusta la fotografía, de que tomar una foto pues simplemente es un acto de captura de un momento, pero este momento se puede perpetuar en el futuro, pero tiene que ser con estética, con mucho estilo, con toda la técnica, y cuesta llegar por ejemplo, con la técnica moderna, es difícil hacer una foto de este tipo porque son épocas y son momentos. Claro. Entonces muchas gracias, siempre ahí por la invitación ahí de Casa de la Cultura. Ángel siempre también ahí por traernos a colación temas muy importantes, al canal también, al cable, que gracias a ellos ya llevamos varios años que nos han invitado y por eso es que llegamos a las localidades y a veces nos felicitan y también a veces nos llama la atención en algunos lados, que por qué no. De todo se vale. Pero como estamos sujetos a eso, pues entonces eso es parte del ejercicio del estar en público, pues y gracias a ellos pues nosotros siempre estamos ahí informándonos, leyéndose y agradeciendo siempre que nos envían obsequios como estos, por ejemplo esta delicia de chicocón, ¿verdad? De los empuperos de chicocón que preparados hábilmente pues ahí en la casa. Entonces ahora vamos a disfrutar de esas delicias del caviar sanmartineco. Si usted se pregunta a través del cable de qué fotografías estuvimos hablando acá, ya en este momento usted puede ver en la página de la Casa de la Cultura de Facebook, usted puede ver Casa de la Cultura SMJ Facebook, en la página de Facebook, Casa de la Cultura de San Martín Jilotepeque, usted puede ver las fotografías de las cuales estamos hablando. No se lo pierda y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad para que podamos platicar más de este tema. Muchísimas gracias a todos y espero que nos encontremos pues en una próxima oportunidad.